Hola, bienvenidos otra vez. Hola, Hola, estamos con como siempre, con Manolo. hola. Estamos con la segunda parte o segundo capítulo o segunda mitad de, de nuestro capítulo de nuestra historia del vampiro. Estamos hablando del vampiro juego de rol. Bueno, juego de rol es como inició, luego hubo un juego de ordenador y evidentemente el vampiro, la leyenda del vampiro, pues es más amplia. Pero bueno, el juego de rol recogió un poco. Novelas, sí, hay de todo. También Eso es. revistas. Eso es, estamos un poco con Vampiro, la mascarada del juego de rol y para encauzar por ahí todo, pues todas estas historias y todo este conocimiento, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir con los complementos, insisto, complementos. Con el juego de rol básico se podía jugar, por cierto, mirando un poco el capítulo anterior, a ver, jugar a rol es crearse un personaje ficticio e interpretarlo y manejarlo en un mundo también de ficción o ficticio controlado por un máster, todo en la imaginación, todo en una narración, ¿vale? Bueno, se puede jugar a rol en vivo, que es otra variante, pero que no es rol. El rol es Me básicamente permite, estrellar de un imaginación. juego, Necesitas una hoja de papel, unos dados y un lápiz. O sea, un juego de rol es escribir un libro en conjunto. eso es. Contar una Es escribir una historia historia en en conjunto. conjunto, sin conocer digamos, sin conocer qué va a escribir mi compañero, ni qué va a elegir mi compañero. Entonces, a raíz de sus elecciones, yo reaccionar, y eso hacerlo en conjunto, y hacer un grupo que escribe una historia en conjunto. Eso es. Es un Que suele experimento ser didáctico mental brutal. la idea básica es que cada jugador maneja un personaje y hay un máster que es el que cuenta eh, pues el entorno y los sucesos y los demás van tomando con sus personajes sus decisiones y así se construye la narración y la historia y demás. ¿Vale? Es que explicamos un poco lo que fue el rol en el capítulo anterior, pero no cómo se jugaba, creo, básicamente. ¿Vale? El Es como máster hacer lo que una... hace es aplicar las reglas y encauzar la historia del libro a su propio fin, al que él mismo tiene planificado, o incluso el buen máster en el que le va surgiendo a raíz de, a raíz de los eventos. Eso es. Es algo que parece algo que no es divertido, pero es algo Claro, es brutal. verdad que contado así parece una cosa muy extraña, pero realmente es una cosa muy divertida. En conjunto, en Es conjunto como se ver una vive. película, pero interactuando, es como, en fin, como un juego de ordenador, pero mejor porque es tu imaginación, que es el chip más potente del mundo, y en fin. Claro, Entonces, en bueno, vamos grupo a y eso. con amigos y con un buen rollo es una experiencia Brutal, fantástica, muy exacto. divertida, muy instructiva y de discurrir el coco que nos hace falta mucho. A mí, vamos, a mí me ha encantado siempre, claro, evidentemente he jugado mucho. Bueno, entonces, hablábamos del vampiro juego de rol. eh, no sé si meter aquí con calzador el inciso, la película que para mí más se ajusta al tema del vampiro, de la ambientación que le quiere dar el juego de rol en sí mismo y tal, para mí sería Entrevista con el vampiro. Hay muchas películas de vampiros, las hay mejores de vampiros, vamos, las hay mejores y peores. Para mí la que más se ajusta al rollo que pretende emular este juego de rol y de interpretación y terror personal y todo eso, que es lo que te vende, que es de lo que va, y con la clase y la calidad que está hecho, me parece que entrevista con el vampiro. Las novelas también son muy buenas, lo estábamos comentando ahora. Siempre mejor. Bueno, siempre mejor. Eso es. Vale, bueno, entonces el juego de rol salió y luego pues empezaron a salir complementos, insisto, que además fueron decayendo en calidad, entonces los complementos, insisto, no te hacen falta para jugar, te dan ayudas para el juego, te mejoran la experiencia, te la simplifican, te cuentan más aspectos del mundo en el que tal, más secretos de los clanes, de lo que sea, ¿no? De cada juego tiene siempre complementos que simplemente amplían la información. Este tuvo muchas, el vampiro, empezaron siendo bastante buenos y luego fueron perdiendo en calidad hasta llegar al final que no valían prácticamente para nada, ni siquiera un aporte colorista ni de historia, eran ya muy malos, pero los hubo muy buenos. Entonces, pues eso, complementos, por ejemplo, yo voy a enseñar solo un par. Cada clan tenía un libro de clan, que yo eso no los he traído, tuve varios, y la mayoría de esos fueron de los últimos complementos en salir y la mayoría eran bastante inútiles. Los hubo que tenían alguna información, pero y luego, pues complementos, por ejemplo, a mí, que me hayan llamado la atención, este me pareció muy interesante, magia de sangre, ¿no? Porque hay un montón de magia, sobre todo la manejan los Tremere, pero también lo hemos dicho, los Chimneys, hay varios clanes que dominan magia y además hay personajes que no son de esos clanes que pueden aprender magia, pero esta es la magia que manejan los vampiros. Luego en este mundo existe la magia que usan los humanos, que es un poco diferente, ¿no? Porque sus naturalezas no son iguales y no. Los vampiros hacen magia de sangre. ¿Por qué me gusta Taumaturgia, este? Dime, dime. taumaturgia. La taumaturgia es la disciplina de los Tremere.
La disciplina, cada disciplina es un poder y los Tremere tienen como disciplina propia de clan, que es su secreto y la que no quieren enseñarle a nadie, la taumaturgia, que es básicamente magia. De hecho, tiene muchos caminos. La taumaturgia luego la puedes especializar. Cada taumaturgo hay unos que dominan el agua, otros dominan la sangre, otros dominan la electricidad, o puedes dominar 2 o 3 caminos. Hay muchos caminos, es la leche. Entonces, este complemento era para ayudar en ese sentido, ¿no? A nivel reglas y poderes y demás, y para hacer más complejo ese mundo, que es un mundillo dentro del propio vampiro. El mundo de la magia, pues es la leche, ¿no? Porque te da poder y te da tal si aprendes, etcétera. ¿Pero qué pasa? Pues eso, magia de sangre, ¿no? Quiero decir, ya extrapolando a Eleazar. Magia de sangre. ¿Qué magia van a hacer los vampiros, no? Si hemos dicho que Magia roja. son los payos, es la magia roja. Hablamos de esto en otro programa también. En realidad toda la magia es un pacto de sangre. O sea, La blanca, la negra y la roja, sí, pero la roja es la que, vamos a ver, no sé cómo decirte, es la más sangrienta. Sí, pero tú fíjate que sagrado viene de hacer sangre. Claro, sí. Pero, pero Hacer la magia algo de sangre sagrado. es en la que se usa la sangre, quiere decir que es la típica en la que tienes que sacrificar algo o aportar sangre. O sea, se usa en base al poder de la magia, al poder de la sangre, ¿no? O sea, Sí, pero que la magia es un contrato, es una transacción mercantil con una entidad metahumana, ¿vale? Esto es de Javier Pérez Nieto. Sí. Y el cambio, o sea, la moneda con la que pagas es sacrificio, es sangre. Claro, sangre, eso es. O sea, toda la magia es sangre. La magia blanca, yo vuelvo a decir que para mí la magia blanca es la santería y la santería toca la sangre. Sí. Toda magia implica sangre. Es el contrato que tú firmas con una entidad. La gente tiene que entender entidad como algo no humano, pero no humano porque porque lo seas, sino porque no lo comprendes, que se escapa de tu Sí, hemos mundo. hablado un poco de los egregor también. Y que Por se ejemplo, juega un poco tú en por eso. ejemplo puedes hacer en esa época de la Biblia, cuando solo habían cabras y cultivos y no sabías matemáticas, podías traer un matemático a tu casa para que te solucionara un problema, ¿verdad? Sí. Esa persona para ti era metahumana, porque excedía de tu día a día, no la comprendías. Hoy en día un hacker de ordenador sería metahumano, para depender de quién, un hacker informático. Pero claro, a esa persona tenías que mantenerla. Tenías que darle de comer, tenías que darle cobijo, le tenías que satisfacer sus vicios. De ahí viene la magia. El origen de la magia es esta, de satisfacer a quien te está enseñando algo para tú solucionar un problema. Eso es magia. Y la moneda de cambio estándar en esa época y siempre era la sangre, absolutamente la sangre, porque era un sacrificio, el hijo primero, un cordero, O el todo. hijo segundo o el hijo tercero, sí. De hecho, esto me viene a la mente unas declaraciones del director de La Pasión de Cristo y de Apocalipto, de Mel Gibson, que son declaraciones reales también. Esto no es que decía que la moneda de cambio más valiosa de Hollywood era la sangre de bebé. Claro, sangre, siempre sangre. Sí. Entonces, bueno. Siempre sangre. Eso es. Pues bueno, ese complemento lo he sacado para que se vea Mira, por lo claro que lo tenían para, en este juego con la sangre, ¿no? Quiero decir, simplemente es un para complemento muy entender lo que es importante. magia, yo recomiendo a todo el mundo ver la película La Llegada. La Llegada es un manual de una transacción económica, una transacción mercantil para conseguir un beneficio. ¿A través de qué? ¿Con el precio de qué? ¿Sacrificando qué? Entonces, ver La Llegada y lo entenderéis. Esa película es mucho más profunda de lo que la gente cree. La llegada, pues la anoto porque no la he visto. Pues mírala, porque entenderás qué es la magia. ¿Qué es la magia? ¿Cómo conseguir una habilidad que no tienes mediante alguien que sí que la tiene? Alguien que tú crees metahumano, que tú le presupones fantasía. Sí, Sí. bueno, es la relación del maestro y el aprendiz también, al final, ¿no? Bueno, vale, ese era uno, simplemente ya te digo, me pareció muy interesante, primero porque era un complemento muy útil y aplicable y práctico para el juego, y además pues porque destaca la importancia de la sangre y lo claro que estos señores tienen esa importancia en los rollos, ¿no? Mágicos y demás. Bueno, este otro complemento a mí me parece muy chulo, es un complemento que se llama el libro de Nod, ¿vale? Es un librito en sí mismo que viene a representar el libro de Nod. El libro de Nod es un libro en el mundo vampírico, dentro del juego, que todos los vampiros buscan. Se supone que aquí este libro cuenta sus orígenes y su historia real, ¿no? Es un libro sagrado para los vampiros. Yo creo que está inspirado en el libro de Notch, pero también creo que todo libro sagrado está inspirado en la Bibelé. O sea, que sería un poco la Bibelé de los vampiros.
Bueno, toda la sabiduría tiene algo de verdad y algo de fantasía y algo de cuento para dormir a los niños, como ya decimos. El libro de Enoch es el génesis, de dónde viene todo este entramado de vampiros, de lazos de sangre, de habilidades, de por qué, de estos castigos, de estas maldiciones. Es un Pero libro que está bueno, muy, sí, es un libro que está muy relacionado con la Biblia, ¿no? O sea, de hecho se habla de personajes y aquí vamos a entrar un poquito. Aquí, este libro realmente viene a contar la historia de Caín, que ya hemos dicho que se supone que es el padre de los vampiros en este juego, y entonces empieza a contarte la historia de Caín, en el que aparecen personajes como Lilith, que es la primera esposa de Adán, ¿no? Que es expulsada y tal. Entonces Lilith aparece en esta historia porque Caín, cuando también es expulsado, se empieza a relacionar pues como con los marginados, ¿no? Entonces se relaciona con Lilith, que es la que le enseña a controlar las habilidades sobrenaturales y tal que tiene ahora digamos que Lilith era una iniciada, como entonces le vampiro. Eso enseña es. habilidades, digamos, mágicas, pero digamos que era esa entidad metahumana que estaba fuera de la comprensión de Caín. Y Mm. al ser desterrado del paraíso, pues el supuesto asesinato de su hermano, supuesto, porque la Por- Biblia nos explica otra cosa, ah, ¿vale? vale. Biblia nos explica. Bueno, esto Bueno, es que en la Biblia Adán, Caín y Abel no. es diferente, es Ahora diferente. explicamos quién es Caín y quién es Abel y eso. Es diferente. Pues Caín es desterrado a la tierra de Nod, Mm. curiosamente Nod, Enoch, como haciendo referencia Es claramente el libro de Noche. De hecho, yo cuando Enoch, descubrí que existía un libro que se llamaba el libro de Noche y de lo que iba, dije, anda, mira. Por cierto, es un claro, poema. El libro de Noche es un poema, ¿vale? En el que se van contando cosas. como las leyendas de Gilgamesh, todos suelen ser poemas, porque los poemas se escribían en forma, Bueno, como se la dejaba la Ilíada y sabiduría como todo, o sea, eso es, como se contaba se todo en dejaba la antiguo. sabiduría escrita en poema para que, digamos, para poner la información, pero que no te fuera fácil verla, El poema de ¿vale? Miocid, en fin, bueno, todo. Sí. Que hicieras una iniciación para llegar a comprenderla, ¿no? El libro de Not, igual que el libro de Not, igual que la Biblia, están todos escritos en tercera persona, por algo, y por algo es, Por algo porque es. siempre había un escriba, Ujú. siempre había un escriba Enoch, de hecho, lo hablábamos antes, es un escriba. Enoch es un tío que va apuntando todo igual lo que que. Moisés, por lo- ejemplo, nosotros queremos que era un escriba de la guerra de Troyes, Mm. ¿vale? ¿Ah, sí? No, eso no sabía yo. O sea, Moisés es de verdad, bueno, a ver, en la historia de Eleazar y de Lelengoa sería un escriba de Troyes. Lo más seguro que yo entiendo que Moisés era un escriba, era el que subía a la montaña y las zarzas ardiendo le explicaba la Mm. historia cómo tenía que escribirla, cómo Y tenía que bajaba y la tratar. contaba, y se la contaba al pueblo, claro, claro. Eh, Muchos orígenes dicen que la cábala viene de Moisés, pero bueno, el Sí, origen eso sí lo había oído. es un español. Pues no deja de ser eso, la información que ellos tenían guardados en Troyes, luego se fue creando pues, o la Biblia, o la cábala, o por ejemplo el libro de Enoch, o el Génesis de la Biblia. El Génesis de la Biblia se supone que solo está Dios, Mm, mm. se supone. Sí. Pero se lee en tercera persona. Si se lee en tercera persona, significa que hay un evento, alguien que interactúa con ese evento y un tercero, Observador. un observador. Mm. Por eso ese Notch también se presupone que es Metatron, que los que no conozcan Metatron, y bueno, los que vean por YouTube quién es Metatron no se van a enterar quién es Metatron, pero bueno, Metatron sencillamente es el Metatron es un auténtico. ángel, bueno, sí, es un arcángel, Bueno, no es un arcángel, no. ¿no? Está catalogado como ángel, arcángel, vale, pero digamos que Enoch es el que se sienta en el trono de Dios, No, de Yahvé. Metatron te decía. Sí, Metatron. Metatron es el que se sienta en el trono de Yahvé. Sí. Es la Es el voz, que ¿no? es el que existe en ausencia de Dios. Mm. También es llamado Yahvé menor. O sea, que a lo mejor te digan que es un arcángel, vale, pero digamos que ha trascendido de Ya. lo que es Ya, arcángel. lo digo porque es interesante que haya sacado esa relación, porque hay un vampiro muy importante en la historia del vampiro, es uno de los líderes del Sabbat, ya hemos explicado qué es, que se llamaba Mika Vicos y ahora se hace llamar Sacha Vicos porque como es un Chimitz, entonces ha mutado físicamente y tal, y se ha hecho muchas bocas en el cuerpo, es un gigante de 2 metros blanco, con un montón andrógino, con el pelo así largo como un cenobita, no es una cosa rara, blanca, pálida, con brazos muy largos, garras, y tiene un montón de bocas. Es hermoso a su manera, ¿no? Como dicen ellos. Se ha hecho un montón de bocas en las costillas y tal, entonces cuando él habla un coro de voces. Su voz es un coro de voces. Y eso es como Bestial. así es como habla Metatron, ¿no?
Metatron, claro, Es un coro de voces, ¿no? digamos que es suavizar la voz de Dios, la idea de Metatron. Es que, digamos que los humanos no podríamos No podrías escuchar la soportar, voz de Dios, te destruiría. te destruiría, y entonces existe Metatron como para que el mensaje llegue sin llegar a matarte. Entonces, es posible que, ¿cómo has dicho que se llamaba el Chimiche? El Chimi se llamaba Sacha Vicos y luego se cambió el nombre a Mika Vicos. Micabico. O al Es revés, o posible, se llamaba Mika Vicos y y se cambió el nombre a Sacha Vicos. Eso, esas palabras tendría que estudiarlas. se llamaba Mika Vicos y se hizo cambiar el nombre a Sacha Vicos. Es posible que sea en referencia. Ahora fíjate, ahora en la televisión, ¿a quién tenéis por todos los altavoces de la televisión? Pues no sé, yo es que no veo mucho la tele, a una panda de delincuentes. Bueno, pero hoy en día, con los eventos que estamos sufriendo, la televisión, la Pues a voz Simón, la marca los científicos, ¿no? sí. Y son un coro de voces, Bueno, un sí. ente, un egregor con muchas bocas, diciendo las pautas de cómo tienes que ponerte la mascarilla. Sí. Bueno, la prensa Eh, también, ¿no? claro, pero la prensa saca la información de esas voces Oye, científicas. date una luz del cuarto, tío, porque ya empiezas a estar, ya parece que estás en la cueva, ya ni van ni nada. Ahí te veo mejor. Vale, ya eras Q. Pachacho siempre está la nueva. Ya estabas Q total. Bueno, vale, pues nada, eso es el libro de Nod, que me parece. Bueno, personajes interesantes que salen en el libro de Nod, porque antes hemos estado hablando de él. Hay un momento dado que a Caín, pues bueno, la primera que le ayuda es Lilith, ¿no? Que le enseña los poderes, pero luego se encuentra con una bruja, de la cual en el libro de Nod, insisto, es un libro muy misterioso y tal, ¿no? Solo se dice que es una bruja. Es curioso porque hoy hablando con Esteban, me ha dicho tú sabes quién es esa bruja que se encontró. Esa bruja le enseñó el amaranto, ¿vale? O sea, le enseñó el vínculo de sangre. Cuando un vampiro o una persona, lo que hemos dicho de los ghouls, lo que pasa con los ghouls cuando beben la sangre de un vampiro, también le pasa a un vampiro. Si tú bebes la sangre de un vampiro pero no lo matas, se produce una cosa que se llama vínculo de sangre. Y entonces ya no Por le eso puedes matar. el vástago tiene que beber del mentor. Eso es, el mentor siempre cuando crea un vampiro le suele dar sangre suya para que le sea leal, porque si ha bebido su sangre no le puede traicionar. Si tienes un vínculo de sangre, te tiene controlado por el vínculo, ¿no? Se establece una jerarquía de la cual Eso es. te puede estar en discordia. Eso se lo enseña a Caín, esa bruja que se encuentra a lo largo de la historia del libro de Nod, que es su peregrinaje, su abandono de cuando le echan y tal. Entonces, Manolo nos puede explicar quién es esa bruja, que yo no lo tengo muy claro. Yo solo sé que es una bruja. Sigue hablando, sigue hablando. Vale, es una bruja que le enseña, insisto, el amaranto. O sea, es una bruja que cuando le coge ya tenía conocimientos mágicos, digamos, taumatúrgicos, pero ella le enseña porque se lo hace a él, porque le aplica el amaranto. O sea, le vincula por sangre. Solo que Caín es muy inteligente, evidentemente lo pintan como muy inteligente, bueno, no sé, no le conocí, ¿no? Pero como es el líder de los vampiros en su libro ponen que es muy inteligente y que solo tomó sangre de la bruja una vez. Para que el vínculo de sangre sea absolutamente irrompible, tiene que tomar sangre 3 veces. Entonces, pues eso. Pero bueno, pero la bruja ya le enseñó lo que era el vínculo de sangre y esa bruja que nunca en el libro no te explica quién es la bruja, simplemente, que se encontró por ahí Caín. Pues Manolo nos puede explicar quién en es los esa textos bruja. hebreos sería Naama, que sería la primera hija de Adán y Lilith. Naama. Naama, la primera hija de Adán y Lilith. Naama. Que sería la madre del demonio Asmodeo. De Asmodeo. Naama. Digamos que sería Hombre, como una ahí veo a Ana, repudiada. ahí veo a Moana, o sea, ahí veo a la madre de los Naama, Moana. Moana, ¿no? Naama es claramente, seguro que era morena. Y de ojos oscuros. Eso ya no lo sé. Seguro que era morena y de ojos oscuros. Bueno, tampoco describe a la bruja, así que no podemos saberlo en el libro de Nod. Bueno, La pues describe como un ser horroroso, viejo, una decrepitoso. bruja de bosque típica. Claro. Sí, a las brujas, el otro capítulo vemos de brujas, bereujas, que son las Hemos que hablado asustan, ¿no? de los brullantes. Personas venerables que cumplían una labor, siempre dentro de los Vedes. Entonces, pues siempre hay un poco de vilipendio a este tipo de personajes y tal. Hablando de esta... También fue una bastarda, digamos, una hija bastarda que fue expulsada del paraíso junto con Lilith. Eso es. Eso es. Esta es hija de Lilith, ¿no? Me habías dicho. Hija de Lilith y de Adán. Y de Adán. O sea, que cuando echan a Lilith ya habían procreado. Bueno, eso ya sería... Claro, o sea, cuando deciden que Lilith no es válida, porque a Lilith, que es la primera mujer que le hace Dios a Abel, no es válida,
porque Adán. es muy independiente. Adán, perdón. Es la primera mujer que le hace Dios a Adán. Expulsa a Lilith porque es muy independiente, no obedece, tal. Entonces le hace otra mujer que es Eva. Pero por una Hablamos de la razón muy Biblia, importante. Pero por hablemos de una la razón Biblia muy cristiana importante. La normal. O sea, Biblia te relata que expulsan a Lili porque se quería montar encima. ya, O sea, hay que decirlo como es. O sea, la quería dominar sí, en el acto sexual, tan sencillo como eso. ya. Y la Biblia la escribieron hombres con una historia un poco turbia y tenían Pero vamos, que... la Biblia que no lo cuenta, en ese momento cuando echan a Lilith ya habían tenido o estaba preñada, por lo menos, porque esa bruja es la hija de Lilith. Bueno, Vete a saber. Seguimos. muy interesante. ¿Qué más hay que analizar respecto al libro de Not? Lo de Abel, Caín. El principio, ¿no? Por ejemplo, el principio es muy importante, de Adán y Eva, quién es Adán, quién es Eva, ¿no? Eso es, El porque Vele Adán, no es Adán ni es Eva, sino que es el Vele y la dama, está eso es. invertido. Eso Adán es sería Adama, ¿vale? O sea, Adama. de donde nos dice Eleazar que sale esta historia, ¿vale? Es de la dama, que viene a ser María, ¿vale? Que es la dama. Esa sería Adán y Eva en realidad es el B, o El sea, Vele. el B, el Bere, es El Vele, perdón, con él, el Vele, Bele, el Vele. es el Bele, El que viene de las por Eleidades. eso es Eva y es el Eleazar, es el que venía en la nave y en realidad entonces están ahí jugando al teléfono escacharrado con la historia de, pues, de la reentrada de las Marías, de la llegada de las Marías a la tierra y de Jesús y de Jesús, ¿vale? Eso sería la codificación que han hecho sobre Adán y Eva. Sobre Abel y Caín, pues es otra historia. Abel y Quería Caín es otra invertir los historia. términos. Eso es, Abel y Caín es otra historia que habla sobre la Abele es la Abele, o sea, la dama otra vez, o sea, María y su historia con los Cain, que son un pueblo, son los Los judíos. cainitas. Son los cainitas son los judas, son los judíos. Y entonces aquí, pues, Explicaría la muerte de María en manos de los Judas, eso es, que la mataron que a pedradas, fue muerta a pedradas. que es un poco la historia de María Magdalena Entonces, también. en vez de Caín mató a Abel, los cainitas mataron a Abel. A Abele, eso es, a la Abele. ¿Por qué es la Bele y antes la Bele era Eva? O sea, antes Eva era el Bele y ahora el Bele era Eva. Porque como la gente sabe, normalmente los apellidos se suele coger del varón. Entonces, cuando María y Jesús tuvieron descendencia, pasó a ser la Bele, de la familia del Bele. Claro. La Abele como la que dice, pues yo qué sé, la mujer de Juan, la Juana, ¿no? Claro. Eso Juan, la se Juana. hacía mucho en los pueblos, o sea, pues eso, Exactamente. la que está casada con José, pues es la Josefa. Pues esta era la Bele. Los, A los es una título, anglosajones, los Abel, anglosajones lo mantienen. Cuando se casa la mujer con el hombre, adopta el apellido del hombre. eso es. No Y es Abel porque se tergiverse simplemente, la cosa. eso es. Y Abel simplemente es A, que es la preposición, el artículo, la Bel, Bele, o sea, La Bele. Se B-E-L, convirtió en la Bele. la Bele, la mujer del Bele, o sea, porque cuando venían de allí, cuando no habían llegado aquí, eran Beles. Los que nacen aquí en la tierra son los Beres, o sea, ellos eran Beles. Las tres Marías eran Beles y el Alexandre de Azar eran Beles, no Beres. Beres son los que ya están en la tierra. Bueno, pues eso era importante de aclarar de la historia de Caín, Abel, Judas y tal, Pues que son dos historias, son otras ahora dos. tenemos la Bibele, estamos discurriendo entre la Bibele, digamos, la Biblia hebrea, la Biblia, los Judía, textos hebreos, ¿sí? y ahora tendríamos, por ejemplo, la adaptación a un juego de terror. ¿Vale? Entonces cada uno se va distanciando en su momento, ¿no? Todos conocemos la historia de Caín mató a Abel y fue desterrado, Fue condenado a vagar, según la Biblia, fue condenado a vagar por la tierra y alimentarse solo de sangre y cenizas. Por eso dicen, Exactamente. aprovechando ese texto que es bíblico, realmente, pues es como este juego aprovecha para decir que Caín es el primer vampiro, ¿no? Claro. Pasa que ahora en este punto se distancia. Entonces, en este punto lo mandan a la tierra de Not, Eso es. digamos, que estaban en el paraíso y fue expulsado a la tierra de Not, que es donde se encuentra con Lilith, que es la primera mujer de Adán, a la cual también habían expulsado. ¿Y quién sería el Nod de este, no? Bueno, de ese Notch, hemos dicho. Habría que explicar también que Adán tenía tres mujeres. Tenía Lilith, la primera Eva y la segunda Eva. No, La pero Lilith la sí, la desecha. tercera, pero eso lo habíamos, eso yo no estaba muy seguro. El Lilith sí, y luego Eva, pero yo no sé si tuvo otra. Que yo Sí, sepa. tuvo una ¿Sí? primera Eva y una segunda Eva. La primera Eva fue hecha de adentro a afuera y entonces Adán fue observador
Con la y costilla, ¿o cuál fue la de la costilla? No, primera. La primera fue creada de dentro a afuera. Entonces Adán vio cómo se formaba desde dentro, los órganos, las venas, la sangre, los músculos, los tendones, y eso le causó repugnancia a Adán y la rechazó. Por eso yo me confundía que si esa era la bruja o no era la bruja, porque claro, era un ser al cual le habían destinado repugnancia. Ya. Entonces la segunda Eva se la hicieron durmiendo a raíz de una costilla. Vale. Pero es una manera de encubrir que existían tres Marías. Ya. Bueno, claro, sí, está claro. Las tres esposas de Adán son las tres esposas de Eleazar. Claro, pues ahora seguimos. Lilith estaba en la tierra de Nod, ya en la novela de terror, ya esto es novela, volvemos a la novela. Sí, en el Vampire Juego de Rol, ella está expulsada ya y entonces está ya vagando por la tierra de Nod. Entonces se encuentra Caín cuando lo expulsan también por allí. Claro. Lilith, al estar expulsada en una tierra inhóspita, pues tiene que ganarse la vida, pues como has dicho antes, con su sudor, su trabajo y tal. A saber lo que tuvo que emprender esa mujer para sobrevivir allí. Entonces aprendió, pues digamos que artes esotéricas o alguna cosa que es lo que le da como de legado a Caín. Poderes, Las había descubierto poderes, habilidades y se las enseña. habilidades esotéricas, sí. Eso es, y se las enseña a Caín. Donde más adelante Caín funda la ciudad, donde ahí empieza a tener... Caín sigue viaje y funda, no sé si son 2 o 3, funda la primera ciudad porque pues se sentía muy solo y tal, y ahí mete humanos y se la destruye un cataclismo, porque Dios le ha dicho que tiene que vagar solo por la tierra. Entonces se la destruye Dios y vuelve a crear una segunda ciudad, que creo que es donde crea a la segunda generación, donde crea a los chiquillos, donde hace sus hijos, que son la segunda generación, y se la vuelve a destruir Dios, y encima la segunda generación le desobedece, crea la tercera generación, y la tercera generación mata a la segunda generación. O sea que le sale todo mal, y después de su segunda ciudad desiste y desaparece. La ciudad de Noche. Esa es la ciudad de noche, eso es la segunda, creo. Y entonces él desiste, ya cuando se la vuelve a destruir un cataclismo, ya se da cuenta de que no va a Eso poder. tendría que ver con Godoma, Somorra... Sí, y bueno, y a lo mejor con el golpe, también, ¿no? Es que por eso se llama De antidiluvianos. hecho, creo que la segunda ciudad la destruye el diluvio, o sea que es el golpe. Claro. Eso es. Entonces la tercera generación de descendiente de Caín es la llamada antidiluvianos, los que estaban en las primeras ciudades antes del diluvio. Que ya se cargan a sus papás, que son la segunda generación, que eran 3. Se dice que a lo mejor sobrevivió uno y tal. Bueno, ya tengo que el vampiro siempre son leyendas y misterio y todo por resolver. Pero bueno, el caso es que la tercera generación, que son los padres de los clanes, mataron a la segunda. La tercera generación serían pues Nosferatu, Ventru, Brulla, todos estos que luego les dan los nombres a los clanes, ¿no? Porque te tiene que hacer volar la imaginación, ¿no? Te tiene que esconder uno que sí, uno que no. Pues como todas las novelas que hemos visto y series que a ver, matan tiene que a haber uno y luego traición, aparece. secreto, claro, tiene que haber romance incluso y de todo. Claro. Claro. Eso es lo que te hace que tu cabeza vuele. O sea, claro. Si no te dan un destino cierto de lo que le ha pasado a ese personaje, tú lo puedes usar en el siglo XX porque ha resucitado, porque alguien ha tirado una piedra hasta la... No es si resurgen personajes, o sea, puede resurgir cualquiera. Y cualquier figura histórica que te guste también, claro, evidentemente, ¿sabes? Por eso hoy en día la gente canaliza con Metatron. Ya, sí, con Metatron es más fácil. Bueno, otro complemento, venga, vamos a... Porque eso ya yo creo que el libro... Bueno, no es porque sea más fácil, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Es por egoísmo, puro y duro. Es un sistema militar, es de rango. O sea, si yo voy a canalizar con un ángel, ¿cuál voy a hacer? Pues el más alto, ¿no? Claro, piramidal totalmente. ¡Claro! No voy a coger aquí a un serafín pequeñito que solo hace que es un mensajero y tal. Sí. Voy al más alto, al rango militar más alto. Ambición, que cuando yo era pequeño era una característica pues no muy valorada y que a día de hoy está muy al alza, ¿no? Hay que ser ambicioso. Bueno, en fin. Pero tú fíjate que hay miles de ángeles y nadie canaliza con ninguno. Todos claro, sí. Y luego de repente 2 canalizan con el mismo, ¿no? O sea, que es lo de siempre, o el general Astar, en fin, a mí las canalizaciones. Bueno. Claro, ¿ves? Claro, a eso vamos. Otro complemento. Aquí tengo Hijos de la Noche. Este es muy interesante porque son los vampiros y sus historias más importantes dentro de la sociedad cainita. Aquí está en esta foto podemos ver a los más importantes. El rubio es un Malkavian. Un Malkavian, perdón. Un Malkavian que se llama Anatoil, que tiene visiones del futuro. Esta belleza morena de aquí es una ala sombra, que se llama, no me acuerdo ahora, ¿La Inquisición?
No me acuerdo, es una española, además, me parece que es española. Este de aquí me parece que es un gangrel y por ahí detrás sale Sacha Vicos. Si no, espera que no lo consigo ver. Sí, mira, este de aquí, con el traje blanco, Biche. este es Mika Vicos. Lo que pasa es que eso es un aspecto que toma para no asustar a la sociedad, ¿no? Porque Ah, él realmente se ha convertido en un bicho de 2 metros completamente alienígena, andrógino, con muchas bocas en las costillas, que habla con un coro de voces. Cuando él habla, pues lo dicen muchas bocas, entonces es como que te claro. habla un organillo de iglesia. Y aquí, pues este complemento está muy bien, ¿no? A Personajes eso me refería yo con lo que pasa hoy en día en príncipes, televisión. Que saca príncipes. bicho sería una idea que ha pasado. Mira, fíjate, saca bicho, qué casualidad. Sacha Vicos, saca bichos, sí. Sacha El Vico, bicho. saca bicho y es un englomerado de voces a todo trapo en todas las televisiones y radio metiendo miedo a todo el mundo. Mira tú Claro. mira No, tú qué este es un crack, este fue uno de los fundadores del Sabbath, o sea, este es una mala bestia, el Sacha Pero las Vicos. metáforas, si las usas en la vida real, dices, no veas Claro, qué claro. coincidencias tienen, ¿sabes? Bueno, yo de complementos no había seleccionado muchos más porque ya digo que hay cientos, pero bueno, tampoco merece la pena, nos interesa lo de Eleazar. Sí he traído otro juego de rol que salió de la misma compañía y del mismo grupo, que salió como juego de rol independiente, pero que usaba el mismo sistema de reglas, el mismo sistema de dados y era absolutamente compatible. Es más, tú podías jugar con un personaje que te hicieras en este juego, en el otro, o Pasar otro. viceversa, porque interactúan completamente y son antagonistas. Además, los hombres Hombre lobo, lobo de Apocalipsis. werewolf, este se llama hombre lobo, el apocalipsis, ¿no? El apocalipsis también tiene tela, pero bueno, hombre lobo, hombre lobo, hombre. Entonces, estos son los Bombere, hombres. Estos son los hombres que se enfrentan a los humanos, porque los vampiros viven de la humanidad, ¿vale? Los vampiros no paran de usar el término humanidad. En el juego de rol de vampiro todo el rato está diciendo que nos alimentamos bueno, que los vampiros se alimentan de la humanidad, que no puedes saber la humanidad, que no puedes saber que existes, tal, 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 tal. Y luego tienes este otro juego que te habla de los hombres lobo. Los hombres lobos son unas malas bestias físicamente hablando, son humanos que se convierten en lobo, pero tienen se pueden convertir en estadios intermedios. Se pueden convertir en un lobo muy grande o en un medio hombre, medio lobo, o entonces, bueno, en combate son unas... aquí hay una cosa, que hombre lobo sería el hombre lobo, sería Luke, serían los descendientes de Illan Dardanos. Sí. En Defienden la el naturaleza, libro, por cierto, ¿eh? Estos defienden a Gaia y a la naturaleza. en el libro sale una zarpa de 4 urpas. Sí. Pero yo creo El que el garrazo, que dices. representaría, El yo creo que garrazo. el que representaría a Ian Dardanos, a Luke, a los Sub, sería Lobezno. Si os fijáis, Lobezno tiene 3 urpas, que Es, sería el tridente. sí, las garras, sí. Sí, yo creo que, fíjate lo que te digo, esta es una edición especial, si os dais cuenta, es marrón con todo en oro. Esto es una edición especial. La edición normal era roja y gris y no sé qué, y me parece que llevaba solo 3 garrazos. Fíjate lo que te digo. Pero Puede ser, puede ser. tendría que buscarla. Pero si Pero, os fijáis, hay muchas bebidas con ese símbolo, con 3 rayas, hombre, Monster, eh, para empezar. hay muchísimas representaciones. Ya te digo, el Lobezno sería lo más aceptado, sería la marca del tridente con las 3 urpas. Sí, y fíjate que Lobez no lleva orejitas como Batman, que Batman es un Uck en teoría también, ¿no? Son símbolos, son simbologías, Sí, están sí. puestos ahí como para dar mensajes, ¿no? Es Pero por que relacionar a sí, Lobezno y a Batman, que son de editoriales diferentes, no viven en el mismo mundo, y que los dos creo que son una representación Uck, ¿no? son mensajes que se dejan para el que tiene algún tipo de conocimiento, ¿no? Que no quiere decir que seamos los que tengamos la verdad, ¿no? Pero lo que decíamos el otro día del león, si dibujan un león, los que sabemos un pelín de lengua sabemos que es buena tierra Mm, o mm, que es propiedad de los payos. Pero quien no tiene ni idea, pues ve un león claro. encima de una piedra, gobernando una piedra y con símbolos. De los hombres lobos sería interesante echar un ojo a los clanes, porque también tienen clanes, evidentemente, como los vampiros, y está interesante. Están los Subtena, están los colmillos plateados, los garras rojas, que son los más radicales, Fiana. Luego lo que decimos, ¿no? Siempre te hacen un poco una pequeña representación del otro bando en el bando. Como decíamos, en el vampiro están los gangrel. Los gangrel son casi hombres lobo, en realidad son vampiros, ¿no? Pero se transforman en animales, son muy bestiales. De hecho, son el único clan que a veces se entiende con los hombres lobo. Bueno, no el único, pero vamos, se entienden poco, pero si se entienden con alguno, probablemente sería con un gangrel que le gusta la Más naturaleza. afines, más afines. Claro, son los más afines, ¿no? Pero vamos, luego hay hombres lobo también muy chungos, no todos son. Pero esto es en teoría su ideario y el rollo de juego. Cuando juegas a lo que te dedicas es a proteger a la madre naturaleza, Claro. la cual está atacando muchísimo al ser humano y una serie de entidades, ellos a los vampiros los odian y tal, pero en su juego de rol ellos tienen sus propios antagonistas, ¿no? Porque el vampiro es otro juego de rol, que pueden ser sus antagonistas, pero es un juego de rol en sí mismo. Ellos tienen sus propios antagonistas a los que llaman el Wyrm.
que es como un demonio que corrompe todo y lo va destruyendo todo, que son el Wyrm. Este es el libro del Wyrm. El Wyrm es el enemigo de los hombres lobo. Es lo que destruye a la madre de la naturaleza. Es como un gusano que la devora, no se sabe muy bien, es un egregor, ¿no? Pero si te fijas, la palabra Wyrm lo he traído porque Repite lo de Grego que no se ha escuchado. que el Wyrm viene a ser un egregor al final, o sea, es un enemigo de Gaia, es todo lo que amenaza a Gaia y tiene un montón de agentes. Quiero decir que no es algo definido, o sea, al final es como un poco un egregor también, pero bueno, Pero Wyrm, Wyrm no deja de ser dragón. eso te iba a decir, que Wyrm es sierpe, o sea, yo lo sé por el Dungeons and Dragons, en el Dungeons and Dragons había una criatura que era el Wyrm, que era un dragón sin Claro. brazos. Pero Entonces es una especie de dragón, es una ¿sabes especie a de qué hace dragón. referencia eso? Y la W, ¿no? Y la Pero W eso son... no, aparte, pero eso lo que hace referencia es a los mitos gnósticos, Sí, a la lucha la lucha eterna del dragón y el unicornio. Si os fijáis en el escudo de la casa Rothschild sale el dragón y el unicornio. y el unicornio, sí. ¿Vale? Sí. El unicornio es el hijo, el huérfano de la tormenta. Está hecho, viene del viento y el agua, y el dragón viene de la tierra y el fuego. Ah, ¿Vale? Es la lucha por los deseos y por la materia. sí. Es la lucha por el creador de la materia o por el mundo de las ideas. Y viene de ahí, viene del comportamiento, de si cómo te comportas, si te comportas de dentro a fuera o de fuera a dentro. O sea que si lo que tú sientes es más importante que el exterior, lo representas así como algo egoísta, o al revés, o sientes el exterior tan importante que tú vives de fuera hacia adentro. Digamos que el unicornio sería la ley y el dragón sería los deseos, la materia. O sea, la satisfacción rápida, y el unicornio sería la satisfacción, vamos a decir, espiritual, pero no me gusta esa palabra. Sí, el unicornio siempre es como más metafísico y más etéreo que... El saber hacer las cosas bien. El unicornio es hacer las cosas a razón, de cómo funciona la ley. Eso es. Y el dragón sería saltarse la ley y digamos que dejarse llevar por los deseos. Y sería una lucha eterna entre el bien y el mal, pero olvidados de luz y oscuridad, ni bien ni mal, sino entre uno mismo, en las maneras de actuar. Si actuar por egoísmo o por conseguir un deseo rápido, un placer. Espera que se ha cortado. ¿Un placer qué? Un placer rápido o una felicidad por saber vivir, por hacer las cosas bien. Vale. Y Wyrm sí, con la W de los payos. Aparte debo decir que los Rothschild se las dan de... Gato, fuera gato. Los Rothschild se las dan de... Bueno, se las dan. A ver, su simbología, por lo que yo he escuchado a José Alfonso y tal decir, es Bere, ¿no? El dragón y el unicornio. Vienen a decir que son descendientes de los... Sí, pero en su castillo tenían muchos, ¿cómo se llaman? Los angelitos, muchos cupidos. Yo he visto unas imágenes, un análisis que hizo José Alfonso y decía que para él lo que ellos estaban diciendo, no sé cómo decirte, simbológicamente hablando y con sus esculturas y sus rollos, es que ellos eran descendientes de los B. Yo dudo de que ellos tendrán ideas. ¿Se tiren ese rollo? Yo creo que tirarse el rollo a lo mejor sí. ¿Cómo? Bueno, y a lo mejor, a ver, y genética B tienen, porque tenemos todos, o sea, que a lo mejor, quiero decir, sí, claro, descendientes de los B somos todos, ¿no? Yo En el dudo. momento en el que Yo tú creo eres blanco igual que yo y tal, alguna genética B tenemos que tener, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que los Rothschild no deja de ser una punta de lanza visible. Ya. Es igual que Soros. Ya. ¿Vale? Te lo ponen ahí para que todo el mundo le eche pestes a ellos. No tienen por qué ellos ser eruditos o iniciados o conocedores, que sí que lo serán. Yo creo que, hombre, algo sabrán, ¿no? Pero yo diría que tiran más por los gnósticos, tiran más por el gnosticismo. Que su sabiduría viene del gnosticismo, viene de ahí. Yo diría. Yo creo que van más allá, ¿eh? Esta gente, que ya llega más. Sí, pero yo diría que el que va más allá es el que les paga a ellos para hacer las cosas, porque los Rothschild no deja de ser una empresa, no deja de ser un clan familiar, ¿vale? Igual que los banqueros de Venecia. No dejan de ser testaferros de un poder que se le da, el poder del dinero, el poder de los gremios, ¿vale? Y son las cabezas visibles que han estado escondiendo a quien está tramando los planes por detrás. Claro. Bueno, ni siquiera eso lo dices. No sabemos ni si son conscientes de que hacen eso. Yo creo que sí, pero vamos. Yo diría que no. Yo diría que ellos siguen una filosofía gnóstica, por eso tiene el dragón y el unicornio en su escudo, y el que los ha puesto ahí, porque no deja de ser que los ponen ahí,
Rochi significa escudo rojo, era una cofradía, era un gremio. Pasa que los pusieron como una cabeza visible para si alguna vez, es como lo que se suele decir, al rey sirve para que le corten la cabeza, ya lo sabéis. O sea, cuando hay un problema el rey suele salir corriendo, Sí, si sí, os habéis dado cuenta. claro, hombre, claro. Claro, pues Como el estas entrenador. familias, Claro. El entrenador estas es el familias de jefe. la élite pasa lo mismo. Sí, sí, Cuando se les pilla, se les saca del medio, se las hace desaparecer. claro. Mientras, son cabezas visibles, que dan un mensaje que viene de arriba. Ya, no, sí, sí, eso lo tengo claro. Sí, yo tengo claro que la cúspide de la pirámide no la vemos. Está Pero clarísimo. ¿sabes qué pasa? Que nos creemos que porque salen y son representativos y salen todas las No, yo tengo claro hace corporaciones, tiempo que no. A ver, que mandan más que presidentes y eso sí, pero que no son los jefes, lo tengo clarísimo. Claro, pero que no. mande más que el presidente no es difícil. Una No empresa es hoy en día difícil. manda más que Ya. el No, presidente. no es difícil, claro, por eso, ya. Bueno, en fin, pues eso es todo lo que yo tenía de vampiro, así para no volvernos muy locos. A no ser que me ponga a contar la historia de cada personaje, de cada líder de clan y de cada... Bueno, Básicamente, lo que es quiero la decir es que yo chulada. veo desde luego representada, no sé cómo decirte, es un buen retrato bastante fiel de la sociedad moderna en la que Sí, vivimos, o en la que hemos vivido, ¿no? De la vieja normalidad, como se diría, sí. ¿no? Digamos que es un buen retrato, es una buena metáfora, dándole un tinte terrorífico, fantástico, que lo que hablábamos con V Vendetta, es un conglomerado que lo que da es un mensaje, da un mensaje de decir, estáis seleccionados aquí, por ejemplo, los Brujas los identificamos con el movimiento Martin Anarquista. Luther King, toda esta gente, anarquista, liberalista, la De liberación hecho, del esclavo, de hecho, ¿sabes? Cuando en realidad, existe un movimiento anarquista dentro del juego de rol. Están los claro, anarquistas, que son vampiros que no quieren. Y los Brujas son claves en ese movimiento Son, anarquista, son la base, son la base. Claro. claro, pero en el momento que te pones al Brulla delante, te pongo el Brulla delante, como te estoy diciendo con los Rock, chill, Por pero cierto, por que llevan detrás, la A de anarquismo porque son anarquistas vampíricos. La llevan al revés. O sea, claro, su símbolo el vampiro la anarquista V, tiene el símbolo de la, anarquía, pero al revés que es la V, ¿no? una V tachada, La V de vendetta. V de vendetta tachada. Te estoy Exacto. dando un símbolo, te estoy dando una cara, pero por otro lado tengo a los verdaderos brujas que los tengo escondidos, Eso es. ¿vale? Que son personas iniciadas, son personas que hacen su propio camino, Sí, porque que en Troil todos era los el países chiquillo. tenemos, aquí En tenemos un realidad, Troil montón. era el chiquillo de Brulla. O sea, que cuando eres el chiquillo de alguien suelen tener mucho control. El que te hace, el vampiro es más antiguo, más sabio, más poderoso. Normalmente te tiene muy controlado, ¿no? Es lo que pasa con los chiquillos. Chiquillo se llama el vampiro que crea otro vampiro. Cuando creas un vampiro es tu chiquillo, porque sois familia, realmente. En el mundo vampírico ese es tu hijo. Es una Entonces, manera de reproducción, pero vampírica, basada en la... Porque eso no lo hemos explicado. es la línea de sangre, es la línea de La sangre. bruja le enseña a hacer el amaranto, que es eso, que le Eso enseña es. a absorber la sangre de un ser humano y dejarle las últimas gotas de la Cambiarlas. sangre propia. Entonces Eso es. ahí es cuando, digamos que por medio de un conjuro mágico o lo que sea, una Por el poder de salmodia, lo la que sea, sangre mismo, que la sangre funciona así, es lo que te están diciendo. De hecho, la sangre, pues ya sabemos que tiene muchas cualidades. el vampiro resucita y se convierte en un suplador de sangre. Eso es. Con la sangre hacen muchas cosas, ya lo sabemos. Por eso he traído el complemento de magia de sangre, porque ellos con la sangre saben hacer muchas cosas. Bueno, pues eso es lo que ha dado. Está bien, no nos hemos ido, creo que no nos hemos ido a las 4 horas. Así que nada. Pues bueno, yo creo que tienes algo más que añadir o... Y porque nos paramos, nos No, paramos. claro. A ver, intentamos hacerlo ameno y llevadero y no volvernos muy locos. Bueno, eso es eso, que es muchas casualidades, es algo muy... que Casualidades para hay el un que crea, momento que para el que dices, crea en la casualidad, que yo creo en la causalidad. No. es que casi todos los nombres tienes... Mira, menos el Timiche, que no le encuentro nada al Timiche, Porque que habría que... Menos a Timiche, que no le encuentro ningún tipo de relación con nombres, pero para los demás seguro que están si le todos... damos vueltas se lo acabaríamos sacando porque, a ver, es TZ, es TZI, sí, Nietzsche. O sea, es que está escrito muy raro, pero seguro que si por sonido y tal, si damos las vueltas, en vez de chi, Bueno, suena como México, a mí me chico, suena claramente a alquimia, a químico, a mí me suena a México, en vez de México, México, que es chico de María, ¿no? sí, Según Edengoa, entonces Chimiche sería algo de chico puede chico valer. médico, chicos Medici, por ejemplo, que es una familia también veneciana muy... Sí, pero esto El no chico, tienen, en el juego no tienen nada que ver con los Medici, son de Europa del Este, son de claro. Cárpatos y por ahí. Me parece que de hecho creo que Drácula, el que está representado en el mundo vampiro, es un vampiro tan famoso, Drácula creo que es un chimis, no me acuerdo muy bien, pero creo que es un Sí, chimis. sí, sí que es un Chimiche.
Sí. Y Drácula era un tío que siendo humano descubrió que existían los vampiros, se fue a buscar a uno, lo cazó, se lo llevó a su castillo y le dijo, me conviertes en vampiro o de aquí no sales. Y así es como se convirtió en vampiro Drácula. Entonces, Brad Pitt a tope ahí, es un se caso la dio raro, porque parda. es el único caso en el que el chiquillo domina, o sea, Drácula como chiquillo ya obligó al otro vampiro a convertirle y luego le dijo, vete que no te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver te mato. O sea, ya te puedes ir yendo. Y el otro dicen que vive asustado por ahí, que no sabe dónde esconderse. En fin, bueno. Historias de Pues vampiros. nada, Pues nada, eso, estupendo. eso es, ya ¿Tú veremos qué? de qué va ¿Nos el cuentas próximo. alguna experiencia de los juegos de rol o algo? ¿Tú has sido máster de Yo he sido vampiros? máster 6 años, he jugado a vampiro en vivo también. He hecho todo lo posible. Yo es que he sido muy rolero y muy de cómics. Pero bueno, nada, es que no sé en concreto. A mí jugar a rol me encantaba. También cuando yo hacía estas cosas, pues no era consciente de nada de esto de lo que hablamos ahora. Entonces, Nadie pues lo simplemente es, me parecía que había aquí un equipo de peña que había trabajado muy bien, ¿sabes? Que se había inspirado en la Biblia y en cosas así para hacer una ficción tal. Claro, no te dicen nada, ni las palabras, ni los nombres, no te dicen nada. No sabemos nada de lengua ni de nada. Entonces, para mí solo era un juego divertido, ¿sabes? Pues después de Claro. haber jugado a Dungeon, a la llamada de Tulu, a tal, pues este juego era muy distinto, porque además es un juego en el que tienes bastante capacidad de... Quiero decir, los vampiros son fuertes, rápidos, tienen poderes, pues tienes una capacidad de interactuación muy buena, que a lo mejor Claro, y hay mucha variedad de últimamente... poderes. Pues no hemos hablado de los poderes, pero hay mucha variedad, ¿no? Claro, Hay que controlar el tiempo. En el otro día dijiste que magias como Temporis Temporis, domina el como tiempo. presencia. Los Ventru, he ido eh, diciendo un poco los poderes que tenían. Los Ventru dominan la mente. Los Ventru son... Presencia era, ¿no? No, los Ventru tienen dominación. Entonces dominan la Eso, mente, dominación. pero dominan la Mm, mente de los que tienen generaciones más altas que ellos y son más bajas, no. O sea, si eres... Caín podría dominar a cualquier vampiro y ya no le podría dominar ninguno, porque es la primera. claro. La segunda pueden dominar a la tercera, cuarta y quinta. Entonces, claro, Jerárquico, sería jerárquico. es un poder absolutamente jerárquico, claro, porque son los que mantienen la jerarquía. Los Ventrus son el Mm. esqueleto y toda la... y Por toda- eso me mola a mí los Malkavian. Los Malkavian se asaltaban la Claro, jerarquía. Pues, como que- Malkavian pasan 3 pueblos. De hecho, el poder de los Malkavian, lo bueno que tiene es que no importa la generación. Entonces les tienen mucho respeto a todos los vampiros, porque un vampiro muy antiguo, por mucha generación alta que tenga, un Malkavian le lanza el poder y le afecta, le vuelve loco. claro, Entonces, no importa la generación que tenga. Sin embargo, pues eso, la dominación es una disciplina que está súper extendida porque les encanta, porque es jerárquica. Es, claro. si yo soy más que tú, no la puedes usar conmigo, entonces está guay, ¿sabes? Ese es el O poder sea de que los... no es darwinista. Claro, no, eso es totalmente, bueno, piramidal, no darwinista, esto es la pirámide en sí misma, o sea, es un poder hecho a la medida de la pirámide. Luego los Gangrel, ¿qué poder tienen? Pues eso, convertirse en animales, en nieblas, sacar garras, cada uno tiene un poco así sus tal. Los Brulla, ¿qué poder tienen? La fuerza, son velocidad y fuerza. Potencia. Los toreador, velocidad y presencias. Los toreador son muy rápidos y tienen una cosa que se llama presencia, que todo el mundo son muy Embaucadores. todo el mundo los quiere Sí. proteger, cuidar, se enamoran, bueno, son los toreador. Eh, Una cosa que no hemos hablado es de la bestia. sí, un poquito, cuando le dije que la tienen dentro y que se les... La bestia, ¿o de Sí, qué o bestia? el Golgotá. ¿Qué era el Golgotá? Buah, el Gólgota, espérate. Estaba el Gehenna y el Gólgota. El Gehenna es un estado mental que muchos no creen que exista, pero otros lo persiguen y tal, es como la iluminación. ¿Eso era el Gehenna? No, espérate, me Eso es el estoy... Golgotá. Eso es La Gólgota. guerra. Eso es la Gólgota. El Gehenna era la guerra. El Gehenna es una leyenda que cuenta o un dicho que tienen ahí, un rumor que tienen los vampiros entre ellos que dice que en un momento dado los más antiguos se van a levantar porque están dormidos. Los vampiros más antiguos se van a despertar y a esos vampiros en la sangre humana es como agua, no les hace nada. Entonces Claro. esos vampiros cuando se hacen muy antiguos se alimentan de vampiros. Hay Entonces, que alimentarse con diabolizar. ese es el famoso Gehenna que tienen miedo de que se despierten todos los antiguos y se los merienden, porque es lo que harán o harían en algún momento dado, ¿no? Eso es el Tendrá Gehenna. que ver con las El profecías, con las Gólgota es lo que profecías. decías tú, el Gólgota es el estado mental que persiguen, que es como la iluminación, no lo persiguen, dicen que no existe, otros sí, otros lo han alcanzado, no, lo persiguen. El juego de vampiros se basa en el misterio, entonces no, ni siquiera el propio juego te dice, el propio juego te dice, esto es así, pero si quieres hazlo así. O sea, quiero decir, aquí lo Claro, que se trata es de sorprender, de que la gente, además el libro tiene un problema, se lo lee cualquiera. Entonces, tú como máster, si quieres sorprender a los jugadores, si tienes jugadores pesados que se leen el libro, te toca no inventar, puedes hablar. te toca cambiar un poco cositas, tal, porque si no, no. Y el juego te lo dice, es así, o sea, no se trata, esto no está escrito, esto se trata de que la gente se divierta, se Te lo sorprenda. pregunto, te lo pregunto para que se vea la similitud, ¿no? El Guiena no deja de ser el apocalipsis. Sí,
Sí, sí. ¿vale? Toda la vida se ha estado teniendo todo el mundo Es el miedo de apocalipsis vampírico, es el apocalipsis para ellos, porque a los demás no nos afectaría mucho, pero para ellos sí, porque se despertarían los antiguos, que son los más poderosos, y se los empezarían a comer. Para Claro, la pero a lo humanidad no mejor es un sería muy grave. apocalipsis, a Para lo la mejor será humanidad un no sería... apocalipsis de la élite, por ejemplo, un apocalipsis élite. Eso es, su apocalipsis personal. Igual que el werewolf se llama el apocalipsis. Los hombres lobo viven... El hombre lobo se llama hombre lobo el apocalipsis. Los hombres lobos se supone que están viviendo los últimos días, que el Wyrm va a triunfar y que Gaia está a punto de morir y que ellos han fracasado. Ese es el trasfondo del hombre lobo. Aquí les llega el Gehenna, que es que se van a despertar los antiguos y se los van a comer. A ver, eso de siempre lo que decimos, el fin de los días, según los mayas y todo el mundo coincide en que estamos al final de los días. O en el final de los días o en el final Siempre del hemos ciclo. estado. Pero vamos, que estamos o acabando ciclo y empezando ciclo o en el final, ¿no? Siguen siendo cuentos para que... Bueno, no sé, o a lo mejor baja el TP y se acaba la película, ¿eh? Ya veremos. Esto es más grande de lo que se cree. El apocalipsis existe, Bueno, se acaba existe. esta película, no digo que se acabe la película, se acaba esta, baja el TP, aquí tal, y a otra cosa mariposa. Pero que el apocalipsis existe y lo vas a vivir. Vivir no sería la palabra, lo vas a experimentar. Porque Ya, habrá un momento en tu vida que te vayas, ¿verdad? eso te iba a decir, que el apocalipsis puede ser un accidente de coche que tengas mañana, tú, para ti, y ya está. O sea, Claro, que, pero ¿y si tienes conciencia de lo que te está pasando? pues probable, no sé. Es que ya entramos en... A mí las metafísicas me cuestan mucho. No, es muy sencillo. Cuando uno se muere, empiezan a fallar los sentidos. Ya. Pero no deja de estar consciente de que se le apaga el oído, se le apaga el tacto, se le El apaga la famoso vista. túnel de luz y que ven, o sea, tal. Ese es el Bueno, apocalipsis. los veres son la frase, que luego la cogió, por cierto, Hellraiser y la manipuló y le dio la vuelta y la convirtió en algo oscuro. La frase de la muerte no es el final es vere. Y es como diciendo Muy que, buena el Hellraiser, sí, muy buena. ¿cómo es que Hellraiser coge esa frase y la convierte en la muerte es solo el principio? Claro, Porque vas al infierno y es como el principio de la tortura. O sea, es una frase que la convierten claro, en lo peor. Y están ahí claro, los claro, claro. cenobitas, que son los guardianes del infierno, que son este tío de los clavos en la cabeza y sus colegas, que bueno, pues eso es Hellraiser, ¿no? El cubo, por cierto, sale el cubo. Hellraiser tiene para analizar. Ya tendremos tiempo. Pues el apocalipsis es ese. El apocalipsis es cuando tú... El cubo de Hellraiser es el cubo cósmico, por cierto, Sí, para los que nos hayan seguido, que y se ve perfectamente. es el Pues cubo cósmico. el apocalipsis es tu juicio final, es tu último juicio. El problema es que tendrás que rendir cuentas a alguien. Al TP, en A quien teoría. no le podrás mentir, porque no le podrás mentir porque serás a ti mismo. Al TP, Anubis, o bueno, ya, luego ya sí, Eso mismo. eso es gnosticismo, eso es gnóstico. No, no tiene por qué ser gnóstico, no. Es Eso un de que te rindas pensamiento cuentas a ti diferente. mismo, yo lo veo muy gnóstico, pero bueno. Bueno, Bueno, digamos que el gnosticismo es una lucha entre hacer las cosas correctamente o no hacerlas correctamente. Tan sencillo como eso. ya, Luego, arrepentirte o no arrepentirte depende en base a dónde... bueno, hay mucha perturbación religiosa con eso. ya, ¿y de qué sirve? Si tú matas Luego, a una persona el y luego te Golgotá. El arrepientes, Golgotá... va. Perdona. No, que eso, que de qué sirve el arrepentimiento, hombre, está bien, pero no arregla las cosas ni... El arrepentimiento es una pérdida de tiempo. Eso te iba a decir, que si tú matas a una persona y te arrepientes, pues oye, mejor que no, que mejor arrepentirte que no, pero quiero decir que, ¿y qué Sí, arreglas? pero tú has hecho un hecho, afronta los hechos. Ya te las cargaba, a eso me refiero. Incluso si tienes que cumplir castigo, cúmplelo. Afrontarlo como un hombre, como se solía decir antes. Exactamente. Eso es gnosticismo. Eso es decir, yo he hecho la lia parda, pues ahora tengo que tomar responsabilidad de lo que he hecho. Tanto de lo bueno como de lo malo. Bueno, pues también lo hace una persona responsable que no sea gnóstica. Pero claro, ahora si te vas a pasar la vida arrepintiéndote, Bueno, es que eso es una mierda. Eso claro, es un sufrimiento. afronta los hechos y, oye, y si crees que has hecho mal, no lo vuelvas a hacer. Aprende. Claro, ¿Comprender? sí. Bueno, ¿Y en el fin, Golgotá qué sería el Golgotá? El Golgotá sería la la iluminación, iluminación, a ver, el lo de los Nirvana. Buda, todo eso. Eso es. También en Vampires se acepta como que se recupera la humanidad, ¿no? Si no me equivoco. ¿El qué, perdona? También en Vampires se acepta el Golgotá como que se recupera la humanidad. Sí, por lo menos se dejan de... Evidentemente no se alimentan de sangre más, porque eso sería totalmente contrario a esto. Se supone que tienen que seguir, te dicen que para conseguirlo, que es muy difícil, tienen que seguir un camino de bondad máxima, de iluminación, alimentarse... No Pues, tiene por qué, será un camino de comprensión. bueno, Nosotros, el que te cuenta el libro es eso, ¿no? Te dice que tienen que dejar de sí, tomar sangre, que tal. Desde luego tomando sangre no. Tomando pero sangre ahora, humana no, pero no lo ahora consigo. si miramos a la vida real, a la que Algo nosotros así. Es creemos. como que la sangre es una droga y se tienen que desenganchar, ¿sabes? Claro, pero es que te está dando un mensaje. Te está dando un mensaje de que tú tienes vicios, como yo, como todos. Sí, claro.
Quieres satisfacer placeres. A lo mejor hay un momento en tu vida en que te vas dando cuenta de que esos placeres pues tampoco son tan necesarios. Ya. El azadim Mm. sería el Golgotá, por Sí, ejemplo. bueno, es Pues que la dejar todas las iluminación, tonterías a ver, y hacer algo que te llene. la iluminación va por ahí, y no, man, porque quiero Ah, decir, va por ahí, la iluminación es lo mismo. Yo los que veo iluminados en India, pues se basa en no necesitar cosas, en pero tal. son egoístas, son muy egoístas. El budismo Bueno, no deja de ser egoísmo puro y duro. ya. Si no digo que sea El perfecto. egoísmo te recomienda abandonarlo todo y vete al monte. Ah, ¿y tu Bueno, responsabilidad con el todo qué? claro. No, te puedes salvar tú solo, pero tú solo. Claro, Bueno, tú lees un libro budista y es muy fácil leer. Y el padre se fue al monte y se desprendió de los demás. es lo que hizo Buda Siddhartha. Claro, Cogió, se es largó, egoísta. dejó su palacio y tal, y bueno. Y su familia y sus Claro, es egoísta. responsabilidades. Es egoísta. Pues digo que el budismo es que al final las religiones todas tienen una verdad detrás, que es un conocimiento espiritual, pero todas están absolutamente manipuladas para lo que están. Claro, Para claro. lo que- Por eso yo no defiendo el gnosticismo, pero sí, el hecho de afrontar tus pecados y tú has No, hecho mal, afrontalos. esa filosofía a mí me cuadra con mi filosofía Sí, pero personal. también hay mucha tontería y gilipollez en el gnosticismo y también hay Claro, mucha es a lo que voy, que al final cogen una verdad, si es que es eso, es como, pues como ahora no me sale el nombre, llevo toda la tarde pensando en este monje. interpretaciones de sabiduría para volverte loco, sencillamente volverte loco. Es que no discurras bien y te dejes llevar por cualquier corriente digamos que se te antoja buena y entonces al sentirla buena te crees que estás en el buen camino. Y no. No, y además como te instalan, quiero decir, te instalan eso, esa forma de pensar y saben cómo funciona perfectamente, ¿sabes? Quiero decir, si te haces gnóstico, ellos saben perfectamente las conclusiones, no sé cómo decirte, es que es lógico, saben cómo piensa un gnóstico, igual que por eso quieren hacer Claro, los pro mascarillas y los antimascarillas, porque saben perfectamente cómo piensa un pro mascarilla y un antimascarilla, claro. o los de derechas y los de izquierdas, ¿por qué? Porque una vez que te cataloguen, pues ya está, ya te tienen comprendido, Exactamente. ya te pueden manipular, ya te pueden utilizar, ¿sabes? No sé cómo Son decirte. estudios Si eres psicológicos. único, no pueden hacer nada. O sea, si tú eres tú y no saben cómo funcionas, pues no hay más vuelta, ¿no? Pues mira, acabas de traspasar la cuarta pared. Así, no hay la Porque ecuación. estás hablando de un juego de rol iniciado para tratar a gente con problemas mentales, ¿vale? Que les ha ayudado para personas que expanden su imaginación y ahora acaba de traspasar la pared. Como que, Hombre, es que digamos lo que que en la sirve. propia realidad hay algo más por encima buscando jugar con ese tipo de psicológico. Hombre, es que si algo tiene bueno los juegos de rol y el conocimiento que adquieres con todo esto es que te das cuenta de que las conductas y los egos y tal son, no sé cómo decirte, son un poco ficción en realidad. Porque tú puedes ser de una manera o de otra, ¿sabes? Tú te puedes hacer el personaje, lo que hablamos del ordenador ifotónico, ¿no? Al final es un juego, esto es un personaje y este personaje lo puedes configurar, pues médico, sanador, mago, guerrero o lo que te venga en gana. O incluso una Habilidades, mezcla. defectos, méritos, Claro, defectos, a eso voy. talentos. Entonces, el otro día se lo explicaba a un amigo y le decía, al final todo es como los copos de nieve, las personas, los árboles, todo. Es todo igual, pero son todos únicos, ¿no? ¿Sabes? Los copos de nieve. Cuando nieva, nieva y cae nieve y la nieve es toda nieve. Pues cada copo es distinto, pero son Pero, iguales. Es nieve. pero hay que saber controlar esa nieve. Entonces hay algo por Sí. encima No, yo que, solo te hay decía que, cómo funciona el rollo. Yo no sé ya controlarlo o no controlarlo, ya es otra movida. que no Pero deja de los ser seres humano, humanos, no deja de ser los humano que copos lo de nieve y controle. los árboles, todo es igual. O sea, un árbol, un roble es un roble y tú nuestro roble al lado y es un roble. Pero son completamente distintos. Pues, Claro, es igual, todo es así. Un coche es un coche, ¿vale? Pero un Ferrari no es un Fiat. Ni siquiera el Ferrari 360 es igual que otro Ferrari 360, porque el que otro a lo no, mejor ha no. tenido un golpe. O sea, es decir, es a lo que voy, ¿no? Y aparte hay algo muy importante. Tú a un Ferrari ese le puedes tener un cariño enorme y otra persona lo puede tener como cualquier trastorno Claro, inútil. como un trasto, claro, sí, como un trasto inútil. Sí. Porque no se cuenta la emocionalidad, pero yo tengo un Corsa viejo, destartalado, y A lo para mí mejor es el para ti mejor es coche del un mundo. Ferrari, claro, sí. ¿Comprendes? Mm. Porque para mí Has hecho mil es más cosas con ese importante coche, te has sacado de las apuros, yo qué sé. experiencias de ese coche y el servicio que cualquier tipo de Ferrari, Está ¿comprendes? claro, está claro. Pues el Golgotá no deja de ser eso. El Golgotá no deja de ser de ver ahí un cosa desatarado y medio arruinado el pobre, y para ti ser como una parte tuya que hasta te preocupas de que el pobre se estropee. Ah, sí. El Golgotá no deja de dejar de que tus deseos dominarlos de tal manera que digas, es que no son necesarios. Ujú. Sí, eso, la iluminación, Algo voy. básica. La iluminación budista, digamos, la iluminación hindú. Pero vamos, que la iluminación cristiana es igual. Los monjes que han tenido experiencias, Todo lo mismo, es lo Juan. mismo. Los monjes cristianos que han tenido Santa Teresa, tal, pues en realidad, si te das cuenta, eran prácticamente como un budista meditando. O sea, es que Lo al mismo. final es lo mismo. Es un conocimiento que comparten y que luego han adulterado
de una manera Y los meditar, sistemas. meditar no deja de ser una técnica. Meditar no deja de ser una técnica. Eso es, eso Una técnica que no te tiene por qué valer a ti y a mí, de la misma manera. eso es. Ni igual de efectiva, ni a lo mejor incluso a uno En servirle, a todos, otro no, o pues como todo, uno juega al fútbol y otro no, y uno bebe Coca-Cola y otro bebe agua. Claro, pues, exactamente. Yo puedo meditar conduciendo y a eso lo es. mejor una persona necesita meditar Es que por meditar se haciendo un puede meditar salmodia. haciendo cualquier cosa, eso es lo que todo. Claro. Por meditar, Meditar tú no deja de ser pensar contigo mismo y crear. darle vueltas a las cosas. Y crear. Claro, De ahí viene la palabra, ahí viene a gerabar de lavar, o sea, abracadabra. Significa pensar imaginas crear. pensar mientras hablo. Ahora cadabra es fundamental. Claro, ¿y de Pues dónde viene? eso es meditar. ¿Cómo, perdón? Ahora cadabra decías venía de. Eso es pensar mientras hablo. Eso es crear. Ah, Pero tú cuando meditas no hablas, pero estás creando. sí, sí, cuando imaginas creas, evidentemente. Luego ya hablaríamos de decretos cuando pasas a invocarlo, cuando pasas a hacer una evocación. Pero eso ya es más complicado. Eso es más Y complicado. sería eso, abracadabra, a gerabar o a delavar, gerabar, se pronuncia así. No. Pues nada, estupendo. Bueno, pues eso, ya damos por concluido el de vampiro juego de rol, que es lo que nos lo ha inspirado a hacerlo, que es un poco hablar de vampiros en general, y ya veremos cuál hacemos para el próximo. Ya os sorprendéis o corremos el rumor por internet. De la casta le tira al galgo. Eso ya veremos. Puede ser Señor de los Anillos, puede ser Sin City, ya veremos. Hay que darle un par de vueltas. Lo hablamos ¿Tintín? Esteban y yo, ¿eh? ¿Te has dicho Tintín? Sin City, Sin City. Ah, he entendido Tintín. Tintín no, pero vamos, que Tintín, si es que por ver reflejadas cosas de Eleazar, el otro día vi la película, macho, la última que han hecho de animación, se enfrenta con Rackham el Rojo Ah. y por ahí podíamos empezar, ¿sabes? O sea, Rackham el Rojo. Con eso yo creo que cualquiera que haya leído Eleazar y tal y este nuestro rollo ya empieza a decir, ¿cómo? Hay un cómic de los pitufos Bueno, los pitufos, claro, todo, si es que todo. que se llama Los Pitufos Negros, que se podría sacar ahí trigo. Ah, los pitufos negros, sí. Claro, no lo recuerdo muy bien, pero es cuando lo de los pitufos negros. Cuidado, Gargamel, en fin. Bueno, Górgora, podríamos Gorgón. hacer los pitufos también, pues te digo, bueno, pues no sabemos cuál será el próximo, igual es de los pitufos o de Asterix y Obelix, ya veremos. Bueno, el caso Bueno, que lo a mí me veremos. apetece de la casta le tira al galgo, pero bueno, lo digo así para que quede en el aire, ¿vale? ¿A ti cuál te apetece? Pero lo digo enigmáticamente para que no se sepa. La Vale. casta le tira al galgo, Ya te he entendido, eso. Va a estar ¿vale? así no te lo pillan. ¿Ves lo que te digo de codificar la información? Que fácil es, ¿eh? Ya te he pillado. Pues sí, ese estaría muy bien. Así que el próximo igual se llama De Casta le viene al galgo y No es muy largo no, además ese lo podemos intentar hacer. y y trata Igual no sobre sale muchos valores. hasta en uno solo. Sí, seguro, Igual no seguro. sale hasta en un solo vídeo, ya veremos, en un Seguro, seguro. capítulo. Sí, porque es muy sencillo, o sea, todo, Sí. todo ocurre igual por el mismo Es muy motivo sencillo, pero y... escucha, tú y yo empezamos a hablar de ello y a enlazarlo con otras cosas. Sí, 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 Y sí, entonces de seguro. sencillo pasamos a 2 horas. Pero bueno, me gusta, ese yo creo que va a ser el próximo. Bueno, gente, Ya pues lo hablaremos. dicho, un placer, me despido. Man, si les quieres decir algo, Bueno, nada, Vampire. vamos a ver, eso. Venga, un abrazo. Vampire. Hasta otra. Adiós, majo.